Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio. Yo soy Jorgelina Lagos, periodista especializada en el mundo del arte y del entretenimiento. Y hablando de entretenimiento, hoy vamos a hablar de Hollywood. Y vamos a hacer un poquito de historia para llegar a donde quiero llegar. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba sumida en la devastación que había provocado esos 4 años de guerra ininterrumpida. Estaba dividida, estaba renaciendo de las cenizas, y Estados Unidos, que había sido victorioso, estaba viviendo un momento de esplendor. Y la gente de cine, hasta que llegó 1929, es decir, hasta que explotó aquello y se produjo la Gran Depresión, la gente de cine vivió de una manera duplicada o triplicada o multiplicada aquella forma de ser que habían tenido los europeos, también en el mundo del cine y sobre todo en Alemania, donde, por ejemplo, la bisexualidad era moneda corriente. En Estados Unidos eso no se había visto, pero comenzó a verse. Es decir, las cosas non santas o prohibidas se esparcen rápidamente. El mundo de las estrellas norteamericano en la década del 20 vivió un momento de esplendor. Tuvieron grandes producciones, grandes estrellas y grandes escándalos. Entonces todo eso llegó a un punto culminante en que las ligas de moralidad, los padres de familia, todas las distintas religiones empezaron a quejarse y a decir que eso no podía ser. Esas orgías que se sabía que se vivían en Hollywood, esos asesinatos a veces por drogas o por alcohol, o sea, provocados por drogas y alcohol, esos momentos de adulterio que habían trascendido al gran público, esos escándalos llamaron la atención al gran público y las ligas de moralidad empezaron a tallar, a presionar, a presionar, a presionar. Hasta que finalmente, y después del crack de Wall Street de 1929, los productores de Hollywood, de los distintos estudios, tuvieron que tomar medidas. Y las tomaron. Y se implementó un código de moral. Estaba encabezado por un senador republicano que se llamó Hayes y que entonces ese código de moral, que tenía su nombre, su sigla en inglés, pasó a llamarse Código Hayes. Ahora, ¿qué fue el Código Hayes? Fue justamente hacerle frente a todo ese libertinaje o a toda esa dolce vita que había vivido la gente del cine, y a través de las películas también eso se veía, durante esos últimos 10 años. El Código Hayes entró en vigencia en 1930, terminó finalmente por distintos motivos en 1967, y los primeros tiempos, los primeros años, muchos directores, actores, actrices, guionistas, tuvieron, digamos, permiso o se tomaron la atribución de burlarse un poco de ese código, hasta que una situación determinada hizo que los censores, que en realidad era la censura, pusieran los puntos sobre las sillas y dijeran esto no va más. Entonces se modificó todo. Se modificó la vida personal de toda la gente del mundo del cine, sobre todo de las grandes estrellas. Se modificaron los guiones, se modificaron los puntos de vista. Y yo cuando le cuente lo que le voy a contar ahora, usted no va a poder creerlo viendo lo que ahora se ve en una plataforma como Netflix,
donde hay de todo y que no hay censura y que los niños están al arbitrio de lo que designen o dispongan los mayores. Bueno, a ver, te cuento. Si usted ha visto la película Babilonia hace un año, que se estrenó en Argentina, con Margot Robbie como protagonista, como uno de los protagonistas, ahí tiene condensado todo lo que fue Hollywood en ese momento. Había sido bastante liberal en la década del 20. Después, hasta 1934, volvió o se acentuó aquello. Era como si los productores y los directores quisieran aprovechar hasta que no se pusiera realmente en firme el código Hays en movimiento y se tomaron algunas licencias. Por ejemplo, llegó El Ángel Azul desde Europa con Marlene Dietrich como protagonista, donde había un profesor que enloquecía de amor por una de las cabareteras y tiraba todo al abandono y se dejaba estar y se moría de amor. Estuvo Marlene Dietrich, que justo llegó a Hollywood en esa época porque coincidentemente la contrataron. Hizo una película que se llamó Marruecos o Morocco, donde ella besa a una mujer en la boca. Y el público empezó a decir, no puede ser, ¿dónde está el código? No se implementa. Y bueno, en 1934 ya pusieron un punto final a lo que supuestamente era una vida ligera, liviana, libertinaje, y empezó otra etapa. ¿Qué decía el código Hays? El conocido ahora como código Hays. Decía que, por ejemplo, no podía haber escenas de pasión en el cine. Los besos debían durar 3 segundos. Las escenas de sexo no debían existir. Los matrimonios tenían que dormir en camas separadas. No se podía hacer alusión a la violencia o si era muy tangencialmente. Nada de lo que tuviera que ver con el sexo podía ser ni siquiera sugerido. La vestimenta tenía su código. Había que mostrar hasta determinados lugares en el cuerpo y no mucho más. ¿Para qué vamos a hablar de los desnudos? Que en la época del cine mudo en Europa se habían implementado los desnudos. Usted sabe que en Alemania esas colonias nudistas eran muy conocidas y la gente era más libre. Bueno, todo eso pasó a ser mal mirado. Y, a ver, el adulterio ni soñar. Y si no, había que sancionar las cosas. Todo lo que no fuera a favor o siguiera los reglamentos de la ley de moralidad o de las leyes de la Constitución norteamericana, tenía que ser sancionado. Por eso todo empezó a disolverse en una bruma, en una no fijar pautas, sino dejarlo un poco librado al azar, pero sí, siempre con la censura de por medio. Todo era rigurosamente controlado. Había que mostrar al comité de censura, había que mostrar previamente los guiones, los productores y los directores tenían que hablar con ese comité primero, hacer las pautas bien marcadas de hasta dónde y hasta dónde y hasta dónde. Algunos directores se tomaron el atrevimiento de superar el código Hays con algunas triquiñuelas. Por ejemplo, es famoso el momento de la película Tuyo es mi corazón con Ingrid Bergman y Cary Grant de la década del 40, donde hay una escena en que los amantes se encuentran y Hitchcock quería que esa escena fuera muy apasionada, muy sensual, y lo consiguió. Es una escena en que tanto Ingrid Bergman con su personaje como el que hace Cary Grant
empiezan abrazándose, besándose, cortan, siguen hablando, otro beso y otro abrazo, siguen hablando, se desplazan por un lugar de la casa, abrazados, de costado, siguen hablando, siguen besándose. Entonces, parece mentira, esos momentos en que los amantes están juntos, están en un abrazo, están en un beso, no tenían que durar más de 3 o 4 segundos. Hitchcock lo consiguió e hizo una secuencia bastante larga, no sé de cuántos minutos, donde todo iba siendo intercalado. Los besos apasionados no eran tan apasionados porque iban intercalados con charla, con comentarios, con miradas. Es muy divertido verlo porque hay que ver cómo los grandes directores del cine supieron o pudieron de alguna manera arreglárselas o ingeniárselas para, sin mostrar absolutamente nada, dar a entender lo que se quería decir. Ese momento de Tuyo es mi corazón, que en inglés se llamó Notorious, es realmente notable y notorio de ver, porque allí se vio cómo la capacidad de un gran director es capaz de sugerir cosas sin necesidad de mostrarlas abiertamente. Todo había llegado a un colmo. Por ejemplo, Mae West, una actriz muy conocida desde la época del cine mudo hasta después, se había tomado sus licencias bastante tremebundas para el mundo de la gente común, de la clase media, que no admitía algunas cosas y que se iba enterando por los medios gráficos de los escandaletes del mundo del cine. Pero, por ejemplo, la carrera de Mae West, que era tan liberal, se cortó. Ya no se la aceptó más. Y bueno, hubo que empezar otra etapa. La etapa de los, no sé si de los teléfonos blancos, pero la etapa de los filmes blancos, con un Frank Capra encabezando esa lista de directores. Muy bueno él, muy bueno. Pero donde se hacían, por sobre todas las cosas, películas que apelaran a los sentimientos, a lo bueno, a lo sugerido, a lo blanco, a la familia, a la fidelidad, a gente de buenas intenciones, porque las malas intenciones eran totalmente sancionadas. Esas películas con James Stewart, donde, por ejemplo, Qué bello es vivir, se habla de la familia. Apareció una Shirley Temple, después con los años apareció una Doris Day. A mí me tocó vivir de jovencita o de niña esa etapa del Código Hays, de la censura lisa y llana. Y entonces todo se deformó, todo se desfiguró. Las muchachas de la época pensábamos que tenía que venir un príncipe azul a salvarnos y a ubicarnos en algún lugar de privilegio. Y por eso películas tan como La Cenicienta de Walt Disney, por ejemplo, fueron tan aclamadas, o las películas de Doris Day o las de Shirley Temple, que apelaban a lo mejor del ser humano, pero también apelaban a la censura para conseguirlo. Y eso no es nada bueno. Eso no es nada bueno. Bueno, yo quería hacerles una suerte de raconto de lo que fue el Código Hays, hasta que en 1967 los directores dijeron basta, y un famoso como Otto Preminger, con El hombre del brazo de oro, se animó a entrar en el mundo del alcohol y de las drogas, porque antes todo había sido muy sugerido, pero ya dijeron basta. El mundo había cambiado, había transcurrido ya la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían otra mirada hacia su entorno, la gente de los Estados Unidos habían sufrido muchas bajas. Después llegó Vietnam, llegó Corea, después Vietnam. Y ya los directores se dieron cuenta de que aquello ya no andaba más, de que no podía ser. Tanta censura y tanto disfrazar y disimular la realidad
no podía ser. Entonces empezaron a surgir otro tipo de producciones, como esa que le estoy diciendo, El hombre del verso de oro, y no sé, el cine negro también contribuyó en la década del 40 a ponerse al servicio del código Hays, porque ya las prostitutas no eran prostitutas, eran mujeres fatales, por ejemplo, durante el código Hays, y ni pensar en prostitución. Y si alguna mujer caía en la prostitución, era sancionada en la misma película, en la misma producción. Y si no, el público no iba a ver esas películas. En fin, tantas cosas para comentar, tan fascinantes todas, que me pareció que tenía que traerles ese momento del código Hays en el cine estadounidense, que duró desde 1934, en que se pusieron firmes los censores, hasta 1960 y pico, en que ya la cosa empezó a relajarse y ya todos dijeron, bueno, basta de censura, mostremos las cosas como son. Eso de que los matrimonios, por ejemplo, no pudieran dormir en una misma cama, me da risa, porque ahora en Netflix, si usted es asociado a Netflix, los niños, cuando no están con los padres al lado, pueden ver cualquier cosa, y cosas tremendas que a mí, que soy una persona grande, no me caen bien porque pienso que un niño de 8, 10, 12 años, en la etapa de la formación, puede ver cualquier cosa si los padres no están muy atentos. Bueno, señores, esto ha sido lo que hoy yo quería traerles aquí a este programa. Me pareció que tenía que hacérselo saber. Usted sabe, después hubo otra censura en Hollywood, pero ya fue el macartismo, la casa de brujas, de eso vamos a hablar en otra oportunidad, que ya más que referirse a la moral, a la ética de cada individuo y sobre todo a la ética personal, se refirió a otra cosa. Pero en Hollywood les gusta la censura y ellos mismos se autocensuran. Uno ve una película norteamericana y ese mismo tema tratado por un cineasta alemán o francés o algo así, usted se da cuenta de que ellos mismos se autocensuran. El norteamericano medio es bastante pacato, bastante hipócrita también, pero bastante pacato. Y no permite que en sus películas haya ciertas licencias que sí tienen otras cinematografías. Bueno, lo dejo acá. Ha sido un gusto estar con ustedes. No olvide suscribirse, póngame like, anote lo que usted quiera dentro de ese espacio que tiene para opinar, para comentar. Y bueno, será hasta cualquier momento en que volveremos a hablar del mundo del arte y del entretenimiento. Chao, hasta siempre.